¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Nosotros bien, y vos muy cansado por lo que veo, ¿no? Sí, hay mucha actividad. Todos estos días fueron largos y la verdad que con mucha atención, temas muy trascendentes para el país. La verdad que tuvimos una semana, mira, Comisión de Presupuesto y Hacienda de Prórroga de Impuestos, Comisión de Salud, de Salud, sí, también por el tema del plan remediar, Comisión de Educación y Presupuesto y Hacienda por el plan Progresar, y ayer sesión maratónica para reformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros temas, y dentro de un rato, bueno, acompañar a Horacio Rodríguez Larreta, que está en el Chaco recorriendo, así que bueno, la verdad que mucha actividad en la semana y temas muy trascendentes para el país. Correcto, Víctor. Decí que no te llamaron para conformar la comisión de la figurita también, porque ahí la completaba, ¿no? Sí, todavía no pude hacer el álbum, había tenido que ocuparme en algún momento, porque bueno, me gusta el fútbol, vos sabés que me gusta, así que bueno, en algún momento me haré un tiempito para armar el álbum. Buen día, Víctor. Walter Mespuleta, saludo. ¿Cómo estás? Hola, Walter, ¿cómo andás? Evidentemente, Tombolini se ve que no tiene otra preocupación en la Argentina, o la Argentina no tiene preocupaciones, que hay que dedicarle tiempo a la estupidez de la figurita, ¿no? Sí, la verdad que es medio complicado. No sé por qué hacen estas cosas, porque la verdad es que si bien, bueno, para los chicos y para todos, siempre es muy importante todas estas cosas, pero ante los problemas tan serios que tenemos en el país, me parece que hay otras cosas, digamos, que tienen que tener prioridad. Víctor, yendo a lo que tiene que ver la sesión de ayer del Senado, donde se trató finalmente y se aprobó, digamos, para el giro a diputados de la modificación de la cantidad de miembros de la Corte Suprema, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque para la población en general, todo también lo estamos viendo como un tema de tinte político para zafar a la vicepresidente de lo que tiene que ver sus causas penales, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la interpretación que hacemos todos tiene que ver con eso, porque mira, para que la gente común sepa, ¿de qué se ocupa la Corte Suprema? Fundamentalmente de los fallos de constitucionalidad. Supongamos que tengamos un problema entre vos y yo de cuestión administrativa o de cuestión económica. Bueno, vamos al fuero económico, a la justicia ordinaria. Si tenés un problema de tipo penal, vas a la justicia penal, no vas a la Corte. La mayoría de la gente no va a la Corte. El ciudadano de a pie, el ciudadano común, el que de alguna manera tiene alguna diferencia o algún problema y quiere que la justicia le dé claridad y le resuelva la situación. Y entonces, cuando uno dice, vamos a reformar la justicia, bueno, yo estoy de acuerdo con la reforma de la justicia, que la justicia sea independiente, que tenga mayor celeridad, que los juicios no demoren tanto, que estén más capacitados los que tienen que de alguna manera dictar sentencia, que tengan más equipamiento, que tengan infraestructura. Entonces, cuando vos decís, vamos a reformar la justicia, y bueno, yo estoy a favor de la reforma de la justicia en positivo, para que la gente de alguna manera tenga seguridad de que se lo está juzgando, que tiene independencia y idoneidad cuando saca los fallos. Ahora, cuando vos vas a reformar el número de la Corte, anoche fue un papelón. Los primeros senadores del oficialismo hablaban de la presencia de los gobernadores en el Senado de la Nación, que obviamente fueron varios gobernadores, entre ellos también fue el gobernador Capitaní, pidiendo que se reforme el número de la Corte y que se designen 25 integrantes, porque era necesaria la representación federal y que cada provincia iba a tener sus representantes. Varios de los senadores oficialistas hablaron de ese proyecto, que ese proyecto era el que tenía dictamen. Ahora, ¿sabés que se aprobó al final? Una reforma de la Corte con 15 integrantes. Ahora, yo la pregunta que hago, la pregunta que es del sentido común, la que hace cualquier persona que nos está escuchando, ¿cuáles fueron las 10 provincias que quedan afuera ahora? ¿Cómo hicieron en un proceso de pocas horas para seleccionar qué provincia va a estar adentro y qué provincia va a estar afuera? Entonces, las inconsistencias, más allá de las cuestiones técnicas, y más allá de la cuestión de la seriedad que significa reformar una Corte, y más allá de la oportunidad, porque hoy los problemas de la Argentina son otros, no son de cambiar el número de la Corte, porque cambiar el número no va a cambiar nada.
este es el problema que tenemos con la sesión de ayer, digamos. Esta es mi opinión. Nosotros tendríamos que estar tratando un programa antiinflacionario para ver cómo bajamos la inflación, cómo resolvemos el tema del dólar soja, cómo hacemos para resolver el tema de los problemas de la importación, cómo hacemos para que la gente común pueda llegar a fin de mes. Estos son los temas. Y entonces es como que estos temas, que fue el único tema que se trató ayer en una sesión de muchas horas, es como que las cuestiones del Poder Ejecutivo o de los que manejan el Poder Ejecutivo Nacional no tienen que ver con los problemas de la gente. Esto es lo que planteamos nosotros y lo que decimos permanentemente. Víctor, pregunta también los oyentes, aquí nos hacen mandar su mensaje de texto, ¿no? Y un oyente justamente muy atento a nuestra conversación, pregunta si esta ley de aprobarse también en diputado sería una ley regresiva, es decir, teniendo en cuenta que Argentina tiene tratados internacionales, por ejemplo el de Costa Rica, en donde se prevé justamente todo tipo de modificación cuando se refiere a leyes así, que pueden retrasar obviamente a lo que ya está implementado y obviamente siempre se autoriza o en todo caso se beneficia a un Estado cuando la ley es mejor a la que está. ¿Es así? Bueno, mira, acá lo que se hizo con esta ley es cambiar el número de los integrantes de la Corte a la diputada ahora, que todo el mundo dice que no pasaría a diputados, y si pasa a diputados, la otra cosa que se decía, mira, la actual composición de la Corte, los actuales integrantes de la Corte no están todos designados, hay una vacante en la Corte actual. Y entonces la pregunta es que si van a aumentar a 15, ¿por qué primero no se terminan de designar los que faltan ahora? ¿Y por qué no se termina de designar los fiscales? ¿Y por qué no se termina de designar los jueces que faltan en muchos lugares? Y entonces la respuesta del oficialismo es, dice, no podemos porque necesitamos 2/3, y ustedes no nos van a dar 2/3 para designar la persona que falta. Y si no van a tener los 2/3, que de hecho no lo tienen, ni en diputados ni en senadores, ¿cómo van a hacer para designar los 15 jueces? O para completar al nuevo número que sería de 15 jueces. Entonces la verdad es que de donde vos lo mirás, no tiene sentido estas discusiones, digamos. Entonces todo el mundo dice e interpreta, y ya se entra en la cuestión de la imaginación de algunos, y dicen, bueno, acá lo único que se está buscando es tratando de ver cómo se coloniza la justicia, a ver finalmente cómo se mandan mensajes que están dispuestos a ir por todo, y que esto tiene que ver con generar básicamente impunidad. Bueno, y obviamente cuando pasan estas cosas y vos ves que no tiene lógica lo que se está haciendo, las interpretaciones son diversas y mucha gente interpreta de la forma de que yo te estoy diciendo, de la forma que interpretás vos, y que cree que acá lo único que se quiere es ir por todo y de alguna manera ver cómo se logra una justicia dicta, se amenaza permanentemente apretando a través de los mecanismos institucionales, y no es lo que nosotros necesitamos como país. Nosotros necesitamos otra cosa. Nosotros necesitamos a ver si encontramos un camino del diálogo, de evitar la confrontación, de generar previsibilidad, de ponernos serios, de ver cómo podemos poner en marcha y ayudar al ministro de Economía que anda recorriendo por el mundo para conseguir recursos y para conseguir financiamiento, para ver cómo evita el semejante ajuste que se está aplicando a las provincias de Argentina en este momento, en salud, en educación, en ajuste de transferencia de plata del gobierno nacional para las provincias para seguir haciendo obras. Este es el desafío que tiene la Argentina. Y entonces que todo el mundo interpreta, yo también interpreto, todos interpretamos que la agenda del Senado de la Nación es otro. Y no tiene que ver fundamentalmente con las cosas que necesita la gente común, lo que necesitamos todos, para ver si reencauzamos, paramos la inflación y de alguna manera generamos desde los estados las políticas que se necesitan para la recuperación económica. Víctor, te pregunto también sobre si ya empezaron a analizar en comisiones el presupuesto 2023 que fue enviado al Senado Nacional. Sí, obviamente, ya se está analizando, pero se está haciendo en diputados. El presupuesto entra a diputados. Y a partir de ahí, obviamente, seguramente en una fecha posterior, el ministro de Economía y los ministros nacionales irán a sostener cada una de las partidas que están en el presupuesto nacional, y una vez que tenga sanción en diputados pasa a senadores. Exactamente. Así que bueno, estar en pleno trabajo en las comisiones seguramente en diputados en este tiempo, como se hace normalmente.
¿Cuál es tu, digamos, aspecto que podés, digamos, definir sobre este presupuesto enviado cuando se pretende supuestamente un 60% de inflación para el año 2023, desde prácticamente un 100% que vamos a tener o un poco más este 2022? Bueno, hay algunas variables que si las cosas siguen así, no hay un programa antiinflacionario, evidentemente no se van a poder cumplir, como ya pasó con el presupuesto anterior. Porque nos gustaría saber cómo van a hacer si no hay un programa antiinflacionario, si vamos a tener una inflación del 100% ahora, cómo vamos a tener una inflación del 60% el año que viene. Hay cosas que es de difícil cumplimiento, evidentemente, salvo que en este tiempo, que es lo que venimos requiriendo, el Poder Ejecutivo Nacional, vía la cartera del Ministerio de Economía, ponga en marcha un plan antiinflacionario, como es lo que estamos pidiendo, que se corrija la política monetaria, que se ajuste determinadas cuestiones y a ver que nos convoquen a todos para ver cuál es la parte del gasto que se va a ajustar y cuál no. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que se ajuste la educación, la salud, el área de discapacidad, como lo que se está haciendo actualmente en un tremendo ajuste en la Argentina. Yo no estoy de acuerdo de que se ajuste vía la emisión monetaria, porque la emisión monetaria que genera inflación y entonces la inflación pulveriza el gasto, empobrece a los asalariados y se está llevando adelante un ajuste tremendo en la Argentina vía la inflación galopante de un 100% anual. Escúchame, hoy la canasta básica está en 120.000 pesos. ¿Y cuánto gana el salario mínimo de un jubilado? 50.000 pesos. O sea que 2 jubilados en una casa no cumple ni la canasta básica alimentaria. Entonces me parece que hay cuestiones que obviamente el ministro tendrá que ir a fiscar, el ministro de Economía, el ministro de Producción, el presidente del Banco Central, y a partir de ahí habrá que ver si finalmente estas variables macroeconómicas que están previstas en el presupuesto son de posible cumplimiento o no. Víctor, estamos en ese proceso, sí. Ese es el camino, ese es el debate, y esas son las cosas que se van a dar primero en la Cámara de Diputados y después se va a dar en el Senado. Víctor, ayer dentro del debate de lo que fue la ampliación de este presupuesto, como es de los miembros de la Corte, llamó la atención las declaraciones de Parrilli cuando tildó de mafiosos a los jueces de la Corte y también les advirtió a todos los integrantes de Juntos por el Cambio que los van a extorsionar a ustedes también, como que esto que es, digamos, ya entrar a un tono mucho más complicado, digamos, de lo que es. Y llama la atención, bueno, por un lado que la Corte no lo digamos, enjuicie por estas calumnias, digamos, a este senador nacional. Bueno, primero yo no comparto, a mí no me gusta ese tipo de terminología, a mí no me parece que contribuya para nada. Y además, si alguien sabe que estas cosas son así, que se presenten en la justicia y hagan la demanda que corresponde. Esto no aporta para nada, al contrario, divide. Y si divide, obviamente es un retroceso en el escenario que está la Argentina, y sobre todo él que es un senador oficialista y que necesita fundamentalmente de consenso y de acompañamiento de la oposición, porque ellos son los que tienen la responsabilidad de gobernar. Por lo tanto, a mí no me gusta ese tipo de manifestación y obviamente no lo comparto para nada. Exactamente, Víctor, y por último, y agradeciendo tu tiempo, bueno, contanos tu agenda en este día y bueno, obviamente también para estar atento también de tus actividades. Bueno, estoy yendo ahora al Centro Cultural, ahí tenemos una reunión de dirigentes con Horacio Rodríguez Larreta y demás funcionarios que lo están acompañando, y también sé que hay una caminata programada de Horacio por la peatonal, así que bueno, nos vamos a sumar a eso y bueno, veremos a partir de ahí si hay alguna otra actividad que todavía no la tengo en agenda. Acompañaré a Rodríguez Larreta en la recorrida por Resistencia, y que tengo entendido que después va para Corrientes, así que es probable que termine en Corrientes dentro de un rato. Exactamente. Mi querido Víctor, muchísimas gracias por esta charla, teníamos que hablar contigo, tener un poco el repaso de todos, así que bueno, gracias por esta comunicación, ¿sí? Al contrario, es un gusto. Un abrazo, a disposición como siempre. Un abrazo, hasta luego.